Buenas tardes a todos y a todas los presentes. Hoy vamos a dar inicio a este seminario, a este tercer seminario de posgrado del ciclo 2021. Este seminario que fue preparado por el doctor Santiago Ferro Moreno, el doctor Roberto Mariano, la licenciada Rocío González y el licenciado Santiago Pérez. Agradecemos también la participación de las otras instituciones, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la ULPAM, del INCITAP y del INTA, que forman parte de esta organización en conjunto con la Facultad de Agronomía. Así que bueno, les agradecemos a quienes se han podido conectar, ya sea por Zoom o por YouTube, y bueno, obviamente a los disertantes por la propuesta que van a llevar adelante a partir de este momento. Así que bueno, no sé, Santiago, Roberto, ¿quién va a arrancar? Los escuchamos. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por prestar atención a esta humilde presentación. En primer momento, agradecer a las instituciones que organizan los seminarios, espacios, la verdad que muy importantes para lo que es la vida académica, científica, pero también para lo que es la vinculación con el medio. En esta oportunidad, nosotros vamos a presentar una serie de datos que venimos trabajando, datos de coyuntura y de estructura sobre exportaciones agroindustriales. Lo estamos trabajando dentro de dos proyectos de investigación, que ahora les voy a contar un poco de qué se trata, pero para nuestro equipo es fundamental contar con seminarios con espacios abiertos, interinstitucionales, que después terminen también quedando en los canales de la facultad y de otras instituciones, más que nada para compartir un poco nuestra perspectiva, nuestras líneas de investigación y obviamente tratar de aportar nuestro grano de arena a lo que entendemos es el desarrollo del sector alimentario, agroindustrial, principalmente de La Pampa, de la zona centro de Argentina, pero también de todo el país en general. Bueno, me acompañan en la presentación el doctor Roberto Mariano, que es docente de la Facultad de Agronomía y becario postdoctoral de CONICET, y el licenciado Santiago Pérez, que es graduado de la licenciatura en Administración de Negocios Agropecuarios y becario de CONICET doctoral. La licenciada González no nos pudo acompañar por un tema de salud, así que la excusamos por eso y esperamos que pronto se recupere. Bien, para entrar un poco en temática, les propongo, circunscribir un poco lo que vamos a charlar en dos proyectos de investigación que tenemos vigentes. Uno es Vigilancia Prospectiva y Estratégica del Desempeño de las Tramas Agroalimentarias y Agroindustriales de La Pampa, que es un proyecto acreditado en la Facultad de Agronomía, y el otro es un POIRE, que es Competitividad y Agregado de Valor en las Tramas Agroindustriales de la Provincia de La Pampa, bases para un planeamiento estratégico prospectivo sectorial. Un poco acá les comparto los objetivos, pero en líneas generales lo utilizamos como marco porque como grupo de trabajo venimos prestando atención a ciertos indicadores que entendemos que explican el desempeño de los entramados productivos en los que participa La Pampa. Sí, obviamente la exportación es uno de los principales, que de alguna manera determinan el desempeño de una serie de actores, si bien son los que terminan exportando, son unos pocos actores, de alguna manera esa exportación es la traducción del esfuerzo de una serie de productores, agroindustriales, distribuidores, transportistas, o sea, actores sociales, socioeconómicos, que trabajan, de alguna manera se entraman para poder proponer al mercado, en este caso internacional, productos, ¿sí?, con cierto grado de valor agregado. ¿Por qué nos interesa tener, por ejemplo, en este caso que les presentamos, medida la exportación y aprender y tratar de desagregar un poco el comportamiento de la exportación? Porque lo que estamos buscando es generar indicadores que nos permitan prospectar, ¿sí?, cuáles son un poco los futuros posibles. Nuestra intención es generar un observatorio, ¿sí?, por eso el proyecto principal de la Facultad es Vigilancia Prospectiva, porque la idea nuestra es generar un observatorio de indicadores que no solo nos cuente lo que pasó, sino que de alguna manera nos genere indicadores de lo que puede llegar a pasar.
lo que tenemos medido, obviamente con probabilidades, con funciones, pero lo que no tenemos medido, que muchas veces termina impactando en la realidad de los negocios, de los complejos, de los entramados, de las situaciones socioeconómicas, también nos interesa de alguna manera medirlo, no cuantitativamente, sí cualitativamente, y por eso estamos siempre trabajando en contacto con los actores sociales, tratando de generar encuestas, entrevistas, que nos permitan triangular, complementar perspectivas cualitativas sobre lo que puede llegar a venir y a partir de esa construcción colectiva aportar a estas proyecciones estadísticas cuantitativas y generar un poco más de valor agregado profesional, técnico, científico sobre las posibilidades futuras. Nuestra intención en el observatorio entonces es generar informes semestrales, pero no contando lo que pasó, sino tratando de proyectar los indicadores principales que hacen al desempeño de los entramados para el próximo semestre y tratar ahí de evaluar un poco los escenarios posibles y cómo se van a comportar en el marco de las perspectivas de los actores sociales y de las proyecciones cuantitativas de las estadísticas que vamos llevando adelante. Bien, para entrar en tema, sí, obviamente, ¿por qué nos interesa en esta presentación trabajar sobre exportación? Y por qué también le pedimos a la Facultad de Agronomía que nos dé una fecha media reciente. Le agradezco a Diego porque nos dio rápidamente agenda, porque bueno, son datos frescos, ¿sí? Estamos empezando el 2021 y ya tenemos los datos del 2020, y obviamente nos interesa de sobremanera evaluar la coyuntura de ese año, cómo nos fue en términos generales con los principales indicadores de exportación, cómo tuvo impacto la pandemia, ¿sí? en los principales sectores exportadores y agroexportadores y exportadores de alimentos, para un poco circunscribirnos, analizar cómo fue el año pasado en circunstancias estructurales, o sea, en lo que fue también, viene siendo un poco las tendencias de mediano plazo, y a partir de allí pensar un poco qué es lo que se viene, tanto para Argentina como para La Pampa, tanto en negocios generales como en lo que es los complejos alimentarios y agroindustriales. Bueno, este primer gráfico sí muestra un poco, en realidad muestra el número en valores corrientes de dólares, en miles de millones, cómo fue evolucionando. En la línea de arriba está la evolución en miles de millones de dólares de las exportaciones totales de Argentina, y un poco el gráfico de barra de abajo es la evolución de cómo fue comportándose año tras año, ¿sí? Con respecto al año anterior. Un poco acá lo que estamos planteando, más que nada para poner sobre la mesa, es, estamos haciendo un análisis por periodo, lamentablemente iba a decir, pero lo voy a afirmar, lamentablemente los ciclos económicos de Argentina están muy empalmados con los ciclos políticos, ¿sí? Entonces las políticas económicas tienen mucho impacto, además de las condiciones macroeconómicas internacionales, tienen mucho impacto en la dinámica, en este caso de la exportación, y ahí pusimos una serie de indicadores de cómo fue evolucionando, ¿sí? En los distintos gobiernos las exportaciones. Fíjense que de alguna manera 2007-2011 hubo un aumento de casi el 50%, 2011-2015 una caída del 30%, 2015-2019 un aumento del 13,23%, y fíjense cómo en el año de la pandemia, ¿sí? Obviamente se vio restringido todo el comercio internacional. La caída fue del 15,7% interanual, ¿sí? Con respecto al año 2019. Además de plantear esto, una cuestión que queríamos poner en juego, que estamos midiendo, es un poco que la dinámica desde los últimos 13, 14 años es que las exportaciones argentinas se han mantenido en un nivel bastante estable. Fíjense que la caída con respecto a la pandemia, estamos hablando de que estamos cayendo un 1,35%, ¿sí? Si comparamos 2007 versus 2020. Bien, a la hora de analizar las exportaciones de la nación argentina, analizamos la serie de tiempo y tenemos en cuenta el indicador de la estacionalidad de la misma. En este caso analizamos la estacionalidad del año 2000 al 2020, donde lo que refleja es el patrón de comportamiento anual que ha tenido las exportaciones. Vemos que tenemos una bajada en las exportaciones en invierno, más que nada en mayo, junio, julio, y mientras que en noviembre, diciembre, enero tenemos un aumento en la estacionalidad de las exportaciones.
Esto es para el ciclo del 2000 a 2020. Analizando el... Santi, pasar para el otro. Ahí está. Analizando las exportaciones en el ciclo del 2010 al 2020, lo que se puede ver es que hay un cambio rotundo en esto. Podemos ver que la estacionalidad ahora aumenta la exportación en los meses de invierno, en mayo, junio, julio, y cae en las exportaciones en los meses de noviembre, diciembre y enero y febrero. Esto es básicamente que podemos ver es que los cambios se dan por la exportación de soja, que se empieza a acumular ahora para los meses de invierno, y con el precio internacional se empieza a aumentar las exportaciones en invierno. A nivel tendencial, lo que podemos ver es que la exportación a nivel nacional lleva una tendencia negativa, donde podemos ver que para el año 2000, tendenciamos para el año 2026, podría llegar al mismo nivel que las exportaciones que del año 2009, o 2010, como tenemos en ese caso. Y podemos ver una gran fluctuación con la media de las tendencias en los distintos años, como sube y baja, con una gran varianza en la misma. Está silenciado, Santi. Sí, ahí está, perdón. No, otro de los indicadores que llevamos medición es un poco las empresas que van exportando los bienes. No solamente llevamos la medición de las exportaciones en dólares corrientes, sino también cuántas son las empresas que terminan volcando productos al mercado exterior. Y acá fíjense que en la línea, tanto en la línea punteada como en la serie que se muestra en barras, que también la evolución interanual, las dos marcan una caída bastante importante de las empresas que han ido exportando. Fíjense que desde 2007 a 2020 la caída fue de 37% de las empresas. Estamos hablando de que en menos de 14 años, 5.378 empresas dejaron de exportar en Argentina. O sea que acá hay una tendencia bastante pesada a la concentración de empresas que de alguna manera direccionan sus bienes al mercado exportador. Dentro de estas 9.000 empresas, 9.066, ¿sí? Del 10,4% son consideradas empresas grandes por el nivel de facturación. Por lo tanto, también, como vamos a ver un poco más adelante, hay una expectativa o una tendencia a la concentración de los volúmenes exportables en pocas empresas. Si nos centramos un poco en el año 2020, que es el año de la pandemia, la caída ha sido significativa, pero no deja de estar dentro de los parámetros que, por ejemplo, teníamos en 2013, 14, 15. Estamos hablando de una caída del 7,9%, que son unas 800 empresas menos que exportaron en 2020, y se le podría atribuir de alguna manera un componente estructural a la caída sistemática de exportadores, y además aumentada, acrecentada por la pandemia. Bueno, siguiendo con esta dinámica, fíjense el gráfico que tenemos en pantalla. Bueno, en el eje de las X, bueno, nuevamente tenemos los años, en el eje de las Y, los millones de dólares. Fíjense que las empresas que exportan más de 20 millones de dólares concentran alrededor de más del 80% de las exportaciones en este flujo a partir, bueno, del año 2007, y a partir del año 2011 ya casi que se acercan al 90%, ¿no? Esto también, siguiendo un poco la línea de la filmina anterior, marca la concentración de estas empresas, y cómo también va bajando, digamos, en relación la dinámica de las otras empresas, que, bueno, si bien van exportando menos cantidad en términos de divisa internacional. Y bueno, apalancando este dato también, y que es un dato importante a nuestro criterio,
es que 20 empresas argentinas explican el 54% de las exportaciones. Entonces, bueno, este dato también, y en relación al flujo anterior, nos presentan la capacidad, digamos, en realidad en estos años de concentración de las exportaciones, por lo menos en términos de divisa internacional. Pasamos a la siguiente. Bien, a partir de eso, también este gráfico nos muestra las empresas en naranja hasta $50.000, las empresas en celeste entre 50 y 200.000, y bueno, viene generando también el tema de la caída que se da en los rubros de exportaciones más bajos, ¿no? En ese término, fíjense que en el 2017, teníamos alrededor de 6.700 empresas en el rubro hasta $50.000, y en el 2020 tenemos 3.700, ¿no? Casi 3.000 empresas menos en este rubro. Si bien, bueno, también es en dólares corrientes y podemos ver por ahí una depreciación de la moneda en ese sentido, pero es mínima. Igualmente, el 44% de estas empresas ha bajado. También en el rubro siguiente, el 40% de las empresas ha seguido la misma dinámica, y en el anterior el 32%. También se va, a medida que van subiendo, digamos, en este rango de exportaciones, también va decayendo. Y fíjense, lo en verde en general se mantiene constante, que son las empresas de más de 20 millones exportadas. En general, bueno, ahí como presentaba Santiago, de las 5.378 empresas, fíjense que vemos una caída de 4.976 en los últimos 14 años, que expresa esto de que el 92% de las empresas exportadoras ha sufrido, bueno, la desaparición, o bueno, se ha complementado con alguna otra grande, y esto nos da una baja de promedio de 355 empresas menos que exportan en la Argentina por año, ¿no? Eso hay que tenerlo bien en consideración. Por último, también destacar que el 80% de las empresas que exportan en general y en el año 2020 fueron pymes. Entonces, bueno, que este número ha disminuido. Esto, bueno, habría que analizar también indicadores, bueno, en pérdidas de empleo y, bueno, cuestiones similares a esto. Pero bueno, y de las 20 principales exportadoras de la Argentina, 18 son de productos agroalimentarios y agroindustriales. Este también es un dato interesante para analizar, viendo la marcada especialidad, digamos, en Argentina en productos agroindustriales, agroalimentarios y agroindustriales en nuestras exportaciones. También queda remarcado ahí la caída del 2007 al 2015, que fue estrepitosa, y 2015 a 2019 se buscó estabilizar, y en el año 2020 con la pandemia se volvió a caer, llegando a un mínimo de todo. Bien, acá podemos ver... Este gráfico muestra... Bueno, dale. No, el sentido. Bueno, acá podemos ver los destinos, hacia de qué cantidad de empresa va a cada destino y cuáles son las exportaciones promedio de cada empresa a ese destino. Donde podemos ver dos bloques remarcados, uno que es hacia la parte asiática, hacia India, hacia China, hacia Egipto, donde son pocas empresas, pero que exportan promedio gran valor en términos de dólares, y otro con gran cantidad de empresas que vienen de toda parte de Mercosur, de Estados Unidos, que están por muchas empresas, pero que exportan en promedio un valor bajo en dólares. Acá un poco, charlando un poco de la concentración de empresas, se nota que bueno, las grandes empresas que exportan buena cantidad de bienes por un ingreso bastante alto, lo hacen con destino a lo que son los países asiáticos, ¿sí? India, Vietnam, Argelia, Egipto, China, Indonesia, son los países que reciben, o sea que son
los consumidores por la cantidad que compran y el valor de toda esa compra, y además aclarar que a esos países les llegan, son pocas las empresas que venden por cantidad. Distinto pasa en lo que tiene que ver con América del Sur y Estados Unidos, donde llegamos con mucha más cantidad de empresas, pero con volúmenes de exportación mucho menores. Bien, a la hora de analizar los grandes rubros de exportación, podemos ver que el rubro alimenticio, bebida y tabaco concentran el 52% total de las exportaciones. Y en el año 2020 tuvo una gran caída en el número de cantidad de empresas, que es el eje X, con relación, y también en la variación de cantidad de dólares exportados con relación al 2019, que es el eje Y. Y el 20% de las firmas totales representan este rubro de alimentos y bebidas. Después tenemos, después este rubro está representado por el 30% que son aceiteras, que en el año 2020 exportaron 19 millones de dólares, y el 28% de todo este rubro de alimentos y bebidas son de 2 firmas. Mientras que el 8,3% es explicado por las carnes bovinas, y 2,3 millones de dólares exportados en todo el 2020. Otro de los rubros es el consumo mayorista, que está explicado por los productos primarios, donde se exportó el 12%, donde hubo un menor número de empresas, pero la variación en dólares comparado con el 2019 se mantuvo estables. Más que nada aumentó un 3,4%, y el 46% que de consumo, que de venta de granos, de cereal y oleaginosa, está explicado por 2 firmas. Después Sí, ahí tenemos el rubro... dale. No, que el comercio mayorista tiene otros sectores adentro, y uno de los sectores más importantes es la venta a granel de cereal y de oleaginosas, que explica el 46%, solamente 2 firmas explican la exportación del comercio mayorista argentino, ¿sí? Y traccionaron un poco a la alza de la facturación, a pesar de una caída de la cantidad de empresas que exportaron en 2020 con respecto a 2019. Y otro rubro es el de la pesca, que tuvo un aumento en la cantidad de empresas que exportan productos pesqueros, y se mantuvo en el nivel de exportación en dólares. En cambio, el petróleo bajó en variación en millones de dólares, y el número de empresas también aumentó, pero muy mínimo. Bien, hablando de los complejos agroindustriales más específicamente, en el año 2020 se generó 38.000 millones de dólares en concepto de exportación. Esto representó un 69% del total de la exportación argentina. Y significa que 7 de cada 10 dólares exportados son del sector alimentario o agroindustrial, donde de esos 7,10 dólares, el 43% fueron materia prima sin agregado de valor. Después, del total de las exportaciones de los complejos agroindustriales, el 70% provienen de las cadenas agrícolas, de cereal y oleaginosas, el 16% de las cadenas de la economía regionales, un 9,6% de carnes, tanto bovina, ovina como porcina, y avícola, y un 3% del complejo lácteo. Cabe indicar que el principal complejo exportador fue el de la soja, donde explicó el 39% de las exportaciones agroindustriales durante el año 2020. Esto equivale aproximadamente a 15 millones de dólares, con un total de 38 millones de toneladas exportadas. Comparativamente con el 2019, el complejo de soja tuvo un menor volumen exportado, más aproximadamente un 15%, tanto en dólares como en toneladas, y esto se explica por la menor producción que se obtuvo en el año 2018-2019. Después, el segundo complejo con mayor exportación es el complejo del maíz, donde se generó aproximadamente el 16% del total de las exportaciones agroindustriales, que equivale más o menos a 6 millones de dólares exportados. En comparación con el 2019, el complejo de maíz tuvo un crecimiento en toneladas del 3% y en dólares del 2%. Cabe resaltar que del complejo maíz, el 99% total fueron productos sin transformar. Viene a ser maíz en granos sin agregado de valor, donde el 1% es de aceite o de harinas. Después, la relación entre exportación y producción del complejo maíz es alta, del 64%, viene a ser que del total producido, el 64% de lo que se exporta en grano.
y Argentina se ubica en el segundo lugar como exportador mundial de maíz, donde el principal destino fue Vietnam, luego Egipto. El tercer complejo es el bovino, que explicó el 8% total de las exportaciones de la agroindustria, con equivale a 3.000 millones de dólares, con un total de 1 millón de toneladas exportadas de carne. Comparativamente, las exportaciones con el año 2019 en dólares cayeron un 13%, pero si lo analizamos en toneladas, aumentó un 10%, principalmente por la caída mundial del precio de la carne, más que nada en el último trimestre del año 2020. El principal producto fue la carne deshuesada, congelada, en un 60%, donde el mercado de destino está concentrado principalmente en China, con un 57% total exportado. Luego se encuentra Alemania, Israel y Chile con un 6% de cada país. El cuarto complejo en importancia agroindustrial es el del trigo, donde se exportó aproximadamente un 6,5%, explicó un 6,5% total del complejo, y exportó divisas por aproximadamente 2.500 millones de dólares exportados, y 11,6 millones de toneladas de trigo. También, al igual que el complejo maicero, el del trigo, principalmente las exportaciones fueron en grano, donde tuvo un destino, a diferencia del maíz, a Brasil, el principal mercado exportador. Y el quinto complejo es el pesquero, que representó el 4% de las exportaciones agroindustriales, con 1.700 millones de dólares exportados y 500 millones de toneladas. El principal producto fueron los crustáceos, principalmente camaleones y langostinos, luego los moluscos con los calamares, y por último los pescados con la merluza, donde los principales destinos fueron China y España con un 40% cada mercado. Después estaba Estados Unidos e Italia. Ese dato, Santi, es muy importante porque uno, de alguna manera, el complejo alimentario pesquero lo tiene siempre en segundo plano, y fíjense que está siendo el quinto complejo exportador alimentario más relevante. Sí, también de vuelta, Sí, si analizamos un poco... que para la región de la Patagonia es el principal complejo exportador, ¿no? El principal complejo exportador, y fíjense que supera al lácteo, bueno, cebada, girasol, maní, uva, que de alguna manera son complejos que dentro de las instituciones universitarias enseñamos y ponemos en valor, obviamente por la zona en la que estamos emplazados, pero que de alguna manera tienen una importancia bien significativa, y a lo largo del tiempo el complejo pesquero se va consolidando en la rama de exportación, con mayor cantidad de empresas y mayor volumen exportable. El complejo lácteo, un poco para tocar los principales complejos que están en La Pampa, ¿sí?, que de alguna manera estamos monitoreando. El complejo lácteo es el sexto complejo más importante, el 25% de su producción se destina a comercio internacional, somos los cuartos exportadores, eso es una cosa relevante. Después le sigue el maní, con el 2,8% de las exportaciones totales de la parte alimentaria y agroindustrial. Sí, el maní tiene también una participación sumamente relevante en el mundo. Exportamos el 93% de la producción local y somos los principales exportadores de este tipo de producto. Le sigue uva, cebada, bueno, girasol, un poco para también, que es uno de los complejos donde la provincia de La Pampa tiene siempre alguna perspectiva. Argentina exporta el 52% de lo que se produce, somos el cuarto exportador, y una gran mayoría se va sin transformar. Un poco acá lo que queríamos poner de juego es cómo se distribuye la torta de exportación de los complejos alimentarios o industriales, y a partir de eso identificar qué proporción se va al exterior de lo que se produce, cuál es el ranking que ocupa la Argentina en esas exportaciones, y también un poco qué importancia tiene relativa para cada zona, un poco entendiendo la dependencia de esos complejos o el impacto que tienen esos complejos en los territorios de Argentina. Bien, hicimos un breve, pequeño y subjetivo también resumen en torno a todas las exportaciones argentinas, focalizado generalmente en el año 2020. Y bueno, para contrastar también
y poner en valor la provincia de La Pampa, que bueno, ya vamos a ver, pero a diferencia de Argentina, las exportaciones han crecido, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que en el año 2020 tuvimos, se puede decir, un récord de exportaciones en La Pampa y representaron el 1,55% de las exportaciones totales de la República Argentina. Estas exportaciones en el 2020 fueron un 6,5% mayores con respecto al año 2019. Esto nos quiere decir que en términos también de pandemia, de restricciones, de aislamiento social preventivo obligatorio y demás cuestiones, La Pampa igualmente ha aumentado sus exportaciones en el último año. Y bueno, y estuvieron discriminadas por el 75% por productos primarios, bueno, el 24% por manufacturas de origen agropecuario y solo el 1% por manufacturas de origen industrial. A partir de eso, del 75% de los productos primarios, el 50% fueron cereales, el 21% semillas y oleaginosas, y bueno, y también el mercado de la miel, ahí tuvo un aumento hasta el 3% en el año anterior. En cuanto al porcentaje de las manufacturas de origen agropecuario, tenemos un elevado porcentaje, dentro de ese 24%, el 22% por carne bovina, ¿no? Lo explica. Y bueno, por último, el sector de manufacturas de origen industrial. A partir de ahí, los principales destinos de exportación de estos productos agroalimentarios, agroindustriales, el 78% lo explican, bueno, entre China, la Asociación, bueno, de Países del Sudeste Asiático, Egipto y Magreb, la Unión Europea, el Mercosur más Chile, y bueno, y por último Medio Oriente, estos últimos 4 destinos con aproximadamente el 10% de las exportaciones. Ahí resaltamos, bueno, los países del sudeste asiático y China, con el 35% de las exportaciones de los destinos, digamos, de La Pampa. Cabe resaltar que, bueno, no tuvimos los datos del 2020, pero en el año 2019, y seguramente en referencia con también las manufacturas de origen industrial, se ha exportado menos del 1% de esto por la zona franca de General Pico. Esto nos pareció también un dato interesante para tener y poner en valor, digamos, en términos de políticas públicas también provinciales y de cuestiones que tienen que ver con la distribución de las exportaciones en La Pampa y los productos característicos en este sentido. Bien, a partir de ahí, y analizando un poco más la serie histórica, lo anterior fue solamente del año 2020, y bueno, hay algún dato del 2019, vemos que, como les mencionaba anteriormente, las exportaciones han aumentado. El total de las exportaciones, bueno, tuvimos igualmente un pico ahí en 2016, que luego por temas de inundación y sequía, 2 eventos también relacionados con la dependencia agroecológica muchas veces de las exportaciones, que luego a partir del año 2017 repuntaron nuevamente hasta generar en el 2020 dentro de la serie el valor más grande, ¿no? A partir de eso vemos una estabilización en los cereales del año 2017 y un aumento en tema de carnes bovina, sobre todo, y en semillas y oleaginosas a partir, bueno,
del año 2018. Se puede decir que este aumento de las exportaciones de La Pampa ha sido traccionado por estos dos últimos rubros. Bien, si nos vamos a la serie de tiempo un poquito más atrás, aproximadamente desde el año 1993, podemos ver que la tendencia de las exportaciones de La Pampa tiene una pendiente positiva, donde ha tenido varias o grandes fluctuaciones en la misma, donde podemos ver un coeficiente de simetría de un 0,8, y la tendencia positiva, si lo analizamos hacia 2026, podría llegar a los 660 millones de dólares exportados por la provincia, donde la pendiente es del 15,8 también, y analizar del 93 al 2020. Bien, esto para nosotros es importante porque obviamente, bueno, al tratar de querer proyectar cuáles van a ser los escenarios posibles, uno de los instrumentos es un poco proyectar tendencias cuando tenemos series de tiempo disponible, y en este caso, a contrario de lo que venimos midiendo a nivel nacional, la tendencia de todos los ajustes que nos dan en La Pampa, de alguna manera es positiva, cambiando obviamente los rubros que tienen que ver más que nada con exportación de materias primas, que es un poco el principal componente, como marcaba Roberto, de las exportaciones pampeanas. Bien, planteando en términos de destino, si bien hablamos algo al principio de las exportaciones de La Pampa, estos gráficos nos muestran, bueno, en principio el gráfico radial tiene los últimos 4 años a partir del año 2017 en términos de destinos de exportación, de diversidad de destinos, y el gráfico circular nos muestra solamente el año 2020, ¿no? Si nos vamos a la dinámica a partir del año 2017, vemos cómo tanto en 2017 como en 2018 nuestros principales clientes, se puede decir, estaban dentro del Mercosur, ¿no? De las exportaciones de La Pampa, y cómo ese resultado ha ido disminuyendo tanto en el año 2019 como en el año 2020, y ha tomado mucha relevancia el mercado del sudeste asiático y el mercado chino principalmente, ¿no? Vemos cómo tanto, bueno, las líneas marrones y rojas aparecen desde la Asociación de los países del sudeste asiático, y bueno, luego, como les mencionaba, en términos de aproximadamente el 10% en 2020, Magreb y Egipto, la Unión Europea y Medio Oriente han sido los secundantes. En esto podemos plantear también una diversidad, y que se han diversificado los destinos en torno también a los últimos 4 años de las exportaciones de La Pampa. Y bueno, como les decía, el aumento relevante de China principalmente en los últimos 2 años como comprador, y bueno, y el Mercosur, que en términos, si se puede decir, relativos, nominales, ha disminuido la cantidad de las compras, digamos, de las exportaciones de La Pampa, se han ido para otros destinos. Bueno, un poco bien. Acá en este gráfico... dale. No, dale, Santi. Bueno, un poco en este gráfico lo que queremos ejemplificar es una serie de indicadores que estamos discutiendo, que estamos evaluando, obviamente los datos que tenemos, las tendencias, las series de tiempo, y a partir de eso vamos generando indicadores que nos permitan interpretar no solamente lo que va sucediendo, sino también proyectar lo que puede llegar a suceder, y tratar de darle un poco de valor agregado a los datos en crudo, ¿sí? Tratar de triangularlos, complementarlos con otros datos y con otras perspectivas, como para empezar a generar indicadores que nos sirvan estratégicamente para saber dónde estamos parados como provincia, como complejo, y a partir de esa interpretación, que como dijo el Robert,
es subjetiva porque cada uno va a hacer su análisis en torno a los datos y a los indicadores que se vayan generando, pero que estos indicadores sirvan para reflexionar tanto la política pública o la serie de políticas públicas que uno puede hacer para direccionar los entramados productivos, el agregado de valor, la industrialización dentro de la provincia, y también obviamente que le sea de utilidad para los actores socioeconómicos que forman parte de los entramados, tanto de los distribuidores agroindustriales como productores, que de alguna manera son los que llevan adelante las acciones y estrategias privadas para que estos datos que se terminaron mostrando tengan su desempeño concreto. Les vamos a mencionar los indicadores que estamos pensando y que estamos midiendo, y bueno, un poco para ponerlo en discusión y como primer dato para empezar a avanzar en torno a lo que es interpretación de serie de tiempo y proyección hacia adelante de indicadores estratégicos para medir el desempeño. Uno de los indicadores que obviamente resalta de la exposición tiene que ver con los destinos exportables. Si un poco acá lo que analizamos es el índice de diversificación y de dependencia, cuán dependientes somos de destinos. Ahí Robert recién marcaba que La Pampa cada vez más dependiente de China, ¿sí? Y de los países asiáticos que nos compran, en términos generales, materias primas sin agregado de valor. Entonces ahí es un instrumento que seguramente se va a ir fortaleciendo, o sea, se va a ir acrecentando, la tendencia cada vez va a ser más hacia ese tipo de mercado, con ese tipo de producto. Después tenemos especialización en las exportaciones, que tiene que ver con cuán primarias son las exportaciones que tenemos en la provincia, en cada complejo, o sea, cuánto agregado de valor y cuánto diversificado estamos en calidad de producto. Después tenemos dependencia de origen, que tiene que ver con el análisis por microrregión, ¿sí? Dentro de la provincia, cuán dependientes somos de microrregiones, de las condiciones un poco agroclimáticas. Lo vamos a plantear ahora en las reflexiones finales, pero se nota claramente que Argentina y La Pampa tienen series de tiempo que tienen picos muy marcados de extremo, y eso habla de la dependencia del sector agroalimentario y la dependencia de este sector de los factores climáticos, ¿sí? que de alguna manera determinan en parte la producción y por lo tanto el saldo exportable. Evolución de exportaciones en unidades físicas y en dólares, esto lo estamos haciendo interanual, pero también vamos avanzando por lapsos de tiempo. Indicadores de infraestructura y conectividad no solamente entendido como el acceso a Internet o a telefonía, sino infraestructura de rutas, de accesibilidad a mercados, a puertos. Grado de concentración de la oferta también es un indicador que de alguna manera marca cuán concentradas están las empresas que en este caso exportan, y por lo tanto cuán dependientes somos también como entramado de pocas o muchas empresas. Los empleos y servicios conexos generados, que esto es un indicador para el desarrollo fundamental, especialmente cuando hablamos de puestos laborales de calidad, donde se necesita mano de obra calificada, pero también la retribución es calificada y por lo tanto termina impactando positivamente en la dinámica territorial. Después, la estacionalidad de las exportaciones, que le explicó el Santi, que estamos analizando también en secuencias grandes de tiempo, pero también en el corto plazo, cómo se va modificando esa estacionalidad, porque las relaciones del comercio van cambiando, y ese índice de estacionalidad, si bien la teoría marca que mientras más larga sea la serie de tiempo, mejor es, de alguna manera han cambiado estructuras de comercio internacional, y por lo tanto es necesario ir viendo no solamente la película de muchos años, sino también un poco la coyuntura de los últimos 10, 15 años, cómo ha cambiado la estacionalidad y cómo eso impacta en las estrategias privadas y en las políticas públicas. Bueno, políticas públicas orientadas a la exportación. Argentina tiene una secretaría que de alguna manera lleva adelante un montón de estrategias y tiene prevista para 2021 estrategias de posicionamiento, apertura de mercado, identificación de nichos, y obviamente La Pampa también con la creación, ahí la veo a Euge Patoplane, con la creación de un órgano concreto para las inversiones y las exportaciones que va a analizar y tratar de fortalecer y potenciar las exportaciones en La Pampa. La intensidad tecnológica de los productos, que es un indicador que se viene midiendo en varios complejos a nivel nacional y
y que nosotros queremos replicar un indicador local de La Pampa para ver qué tan complejo son las tecnologías que se utilizan en los entramados, y a partir de eso tratar de ver entre baja, media y alta cómo podemos clasificar a los complejos en esa cuestión. Saldo comercial exportable, cuánto de que se produce se exporta, entonces hay también la dependencia de la exportación y de los precios internacionales, de la transabilidad. Número de empresas exportadoras, que le agrega valor a la concentración de la oferta, ¿sí? Porque de alguna manera la concentración de la oferta habla de la cantidad de productos que exporta cada empresa, y acá sería la cantidad de empresas que acceden al mercado internacional, y esa dinámica en el tiempo, el tamaño de las empresas, la inserción internacional de las mismas. Ahí estamos precios internacionales de los productos exportados, también cómo van evolucionando en términos corrientes, en términos reales, y cuáles son las principales proyecciones de acuerdo a cómo se forma el precio a nivel internacional y el grado de transabilidad. El precio relativo nacional en lo que es las exportaciones globales, y también por complejo, cuánto pesa las exportaciones de La Pampa por complejo, eso también nos parece muy importante. El tema cupos de exportación, que tiene que ver más que nada con algunos entramados que tienen, por la lógica y por las formas de gobernanza y de articulación comercial, cupos ya predeterminados y cómo eso van evolucionando en el tiempo. Esos son un poco los indicadores que estamos trabajando, que estamos midiendo y que estamos proyectando para empezar a trabajar lo que tiene que ver exportación como una de las variables de desempeño importantes para lo que son los entramados productivos. Bien, y como reflexiones y línea de trabajo finales, planteamos que las exportaciones nacionales presentan una alta concentración de empresas, donde lo importante es buscar el avance en el agregado de valor, en no depender tanto de los productos primarios, donde vemos la gran importancia que tienen los complejos alimentarios, agroindustriales en las exportaciones, donde vimos que 7 de cada 10 dólares exportados venían de los complejos agroindustriales, donde tenemos en cuenta que la importancia de diversificar los destinos a los cuales exportar. A nivel nacional se encuentra una buena diversificación de los mismos, y que la tendencia es a una mayor concentración de empresas que exporten, y que haya menos exportaciones de ¿cómo es? ¿Qué era, Santi? De productos alimentarios. Claro. O sea que de alguna manera el peso relativo de los productos no alimentarios, no agroalimentarios, va cayendo en el tiempo, ¿sí? En términos proporcionales a lo que van avanzando los productos alimentarios y agroindustriales, como marcaba el Santi, que explican de alguna manera el 70% de las exportaciones de Argentina. Bien, en términos de La Pampa, y como analizamos, también esta primatización de las exportaciones, en términos del 75% de lo que se exporta es productos primarios, entonces, bueno, analizar un poco eso, y también avanzar, digamos, haciendo una comparación con el análisis nacional en un avance de generar valor agregado en estas exportaciones. La diversificación de destinos es importante, pero bueno, también en general se ha avanzado mucho en los mercados asiáticos, entonces bueno, revisar por ahí también si el 35% de las exportaciones, que es un poco los aumentos que se vienen dando, dependen de estos países, tampoco plantear en términos de compra una dependencia más orientada a estos países. La fuerte volatilidad, que ahí se presentaba en torno también a los índices de la volatilidad en las exportaciones que ha tenido la provincia. Bueno, como les mencionaba anteriormente, el avance de los mercados asiáticos más marcado en todo lo que es China, y el aumento en general en este sentido de las exportaciones de carne bovina, ¿no? Y la generación de agregado de valor a partir de la exportación también de estos cortes de carne. También vemos la poca incidencia que hay desde la zona franca, igual o sea, la necesidad de implementar también alguna estrategia para potenciar esta cuestión, y también, ¿por qué no?, para
para aumentar algún otro canal exportable, digamos, en torno a la provincia. Y bueno, y como último dato también de reflexión en torno a los indicadores y por ahí a lo que nos hemos encontrado en el objetivo de calcularlos, es por ahí un poco la poca disponibilidad de datos, bueno, en términos de concentración de empresas, de tamaño y demás, que bueno, para generar datos también, si bien es muy importante la cuestión de los anuarios estadísticos de la provincia y demás, muchas veces en términos de exportaciones, podríamos trabajar en la generación de más datos en torno también a la cuestión de la provincia, y es un desafío también en términos no solo políticos, sino académicos, y bueno, desde la universidad, desde la facultad, trabajar en esto nos compete, así que bueno, también por ahí el trabajo y los proyectos iniciados a partir del grupo de trabajo van en este sentido, así que esperamos tener resultados pronto. Bueno, esto sería un poco la presentación, la discusión. Creo que de alguna manera para dentro de las instituciones que formamos parte de estos seminarios tiene que ver con cuáles son las características de los entramados productivos, de los productos, cuáles son un poco las relaciones de poder con los principales clientes, hacia dónde estamos exportando, qué productos estamos exportando, qué capacidad de valor agregado tenemos y también qué capacidad de gobernanza tenemos en torno a lo que son precios, calidades, formas de pago, que de alguna manera quedan atados al tener una alta dependencia a los principales commodities, quedan atados a, obviamente, las variabilidades del mercado internacional, y eso hace que la Pampa, en términos de exportaciones y de generación de divisa, tenga una volatilidad importante y dependa mucho no solamente de los ciclos agroclimáticos, sino también de los ciclos económicos de mercado internacional que terminan repercutiendo de manera fuerte en lo que tiene que ver con el volumen exportado total en dólares corrientes. Agradecemos, lo nuestro es un aporte que obviamente cuando empecemos a publicar un poco las interpretaciones con indicadores, con series, con escenarios, y cuando empecemos a avanzar en el observatorio y las publicaciones periódicas para poder generar información de discusión, creemos que va a ser un aporte, un humilde aporte, pero que va a aportar a la discusión de la política pública y la interpretación privada de cómo venimos y hacia dónde vamos como entramados productivos, y eso nos parece importante y obviamente estamos a disposición para consultas, para cualquier tipo de opinión, porque para eso hicimos el seminario. Les agradecemos a las instituciones de vuelta, Robert, Santi, muy bueno, y quedamos abiertos. Veo que Cacho desactivó ahí el audio, así que Cacho, te escuchamos. ¿Qué tal? Yo una pregunta, estoy bastante, ¿no es cierto? Ustedes son los expertos en esto. A mí me pareció muy impactante el seminario, ¿no? Porque yo todo lo que es un estudio prospectivo me parece que es de una valentía en las personas, porque, bueno, tienen que generar, ¿no es cierto?, a partir de series de datos, de cuestiones que tienen que ustedes mismos encontrar, o de las cuestiones emergentes, ¿no es cierto?, dar una perspectiva hacia el futuro en contextos tan difíciles, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo quería marcar justamente eso, el hecho de que ustedes le estén dando una interpretación a todo esto y un significado fuerte, porque cuando siempre me pregunto, ¿no? Como yo me dedico más a la parte de producción, cómo se puede de alguna manera, ¿no?, trabajar en un contexto tan complejo desde el punto de vista económico que tienen, ¿no es cierto?, estos países emergentes o países con más complicaciones que por ahí los países con mayor poder, porque recién cuando veíamos, ¿no es cierto?, ese valor medio y ese intervalo de confianza que es tan tan grande, ¿no?, uno dice, bueno, ¿dónde vamos a caer en estas cuestiones? Pero desde ya, yo creo que el tema de disponibilidad de datos, el tema de ir ajustando,
son cosas muy interesantes, y también que haya, que surja de esto, estos indicadores, y que ustedes le den justamente esta interpretación. Yo lo valoro mucho, y la verdad que cada día estoy más animado respecto a la formación que adquieren, ¿no es cierto?, todos los jóvenes de la facultad, especialmente los que se dedican a esta parte, y también que se visualice esta empresa agropecuaria como la más importante del país, y bueno, y que ustedes marquen cosas que son tan importantes, como el tema de la transformación, el tema del valor agregado, el avance, ¿no es cierto?, hacia los países que requieren, ¿no es cierto?, nuestros productos, y esa posibilidad de darles esa alternativa, porque fíjense ustedes, yo me dedico a la producción porcina, y desde el primer bimestre del año 2020 aumentó el 75% la exportación. O sea, cuando estamos hablando de un contexto tan complejo, sin embargo, hay sectores que están más que bien, incluso con un ingreso por kilo más que interesante para el pequeño y el mediano. Y siendo una estructura, ¿no es cierto?, de productores bastante diferente a lo que es el resto del mundo, es un buen sostenedor de quienes tienen esta actividad como principal por ser pequeños y medianos productores. No, ese era mi aporte, y bueno, y agradecer por este seminario. Bueno, Cacho, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera aportar? Euge, vi que también desactivó el audio, así que estamos... Sí, desactivé. No, desactivé en principio para agradecerles. Muy buenos los datos, la exposición, todo. Siempre celebro, digamos, que se hable de comercio exterior desde la provincia de La Pampa, y me parece que está bárbaro el nivel de estudio que están haciendo, y me gustó mucho la parte de indicadores para pensar esto del futuro de La Pampa. Fue como mi parte, digamos, de las conclusiones, lo que más me gustó, como para tener esta perspectiva futuro de qué es lo que tendremos que mirar. Y muy cierto lo que dicen respecto a las estadísticas, que sí, hay un tema con las estadísticas de la provincia de La Pampa. La provincia de La Pampa no elabora estadísticas propias de comercio exterior, y es por ahí un tema a abordar a futuro. Así que bueno, nada, acompañarlos y decirles que estuvo muy buena la exposición, y que la verdad que muy buenos datos. El tema de las empresas, cómo ha sido la caída abrumadora de la cantidad de empresas exportadoras dentro a nivel país, y bueno, que digamos como agencia nosotros en este momento tenemos el desafío de encarar y de orientar la política de exportaciones de La Pampa hacia otro lugar. Esto de tener datos, bueno, somos una agencia muy, muy nueva, y estamos como empezando a trabajar en todos estos temas, alineados bastante con lo que es Cancillería, que tiene más de 150 representaciones a lo largo de todos los países del mundo, y más de 500 acciones de promoción comercial destinadas a los mercados del exterior, a las que, digamos, nos iremos sumando. Genial, Euge. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Euge, por el aporte. Creo que... Sí. ¿Cómo digo? Que había alguien que quería hacer una consulta. Yo no estoy teniendo buena conexión, pero Daniel estaba queriendo hacer una consulta. Daniel Agüero, creo. Daniel, te escuchamos. Figura... Ahí está. Sí, ¿me escuchan ahora? Te escuchamos, Daniel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Saludo a todos y todas ahí. Ando un poco complicado con la comunicación, con la conectividad, pero bueno, trataré de alguna manera poder explicar. En realidad, en primer lugar, felicitarlos a los tres presentes y a
y a la dama que en este momento no pudo participar, pero bueno, me parece interesante este tipo de instancia que de alguna manera no sea solamente positiva, sino que permita como punto de partida para debatir, para intercambiar opiniones, enriquecer obviamente, generar más conocimiento y que de alguna manera podamos estar estableciendo, no solo digo como provincia de La Pampa, sino también como país, mejores estrategias y mejorar el posicionamiento de Argentina en el mundo. Y me parece que, bueno, hay algunos aspectos que quisiera mencionarlo y me parece que de alguna manera podemos estar intercambiando algún tipo de opinión. En realidad, bueno, veo que la mayor parte de los principales datos, bueno, obviamente que ustedes lo plantearon, el tema de que a lo mejor a nivel provincial el tema de datos a veces más complicado, nos pasa a todos los provincianos, generalmente todo en Buenos Aires es mucho más fácil conseguir a veces, pero bueno, de todas maneras creo que me pareció interesante el planteo en general. He visto mucho evolución de las exportaciones en valor y poco en volumen. Creo que a veces hay que compensarlo. Me parece que ahí es una tarea que yo creo que sería interesante que desarrollen, ustedes le impriman más, porque a veces pasa situaciones en particular. Por ejemplo, ahí no me acuerdo quién fue el que planteó, si fue Santiago, que el clima cómo influye en nuestras exportaciones. Pero miren la paradoja. Este año, en términos granarios, nosotros vamos a tener 20 millones menos de grano. Sin embargo, el valor de nuestras exportaciones va a ser muy superior. Entonces, veamos que es relativo el tema a veces del clima. Obviamente, si hubiéramos repetido los 50 millones de cosecha de maíz, los 50 de soja, etcétera, etcétera, bueno, obviamente, hoy estaríamos hablando, supongo yo, de cerca de 70.000 millones de dólares de exportación. Pero bueno, por eso digo que hay algunos temas que me parece que en cuanto a volumen hay que plantearlo. Y sobre todo porque me parece, también por el tema de algo que ustedes mencionaron y creo que hay que destacar mucho, el tema que creo que es la gran debilidad de las exportaciones argentinas, que es la primarización de nuestras exportaciones. Me parece que eso es un punto que evidentemente yo creo que lo tendríamos que haber saldado hace mucho tiempo, independientemente del gobierno que esté. Creo que desde el punto de vista estratégico ya tendríamos que haber superado eso. Particularmente desde hace muchos años vengo planteando a mis alumnos directamente que Argentina no debería exportar un solo grano. Tendría que ser una ley que lleva a prohibir realmente exportar grano. Realmente tenemos amplias posibilidades. Tenemos un vecino como Brasil, que a pesar que exporta mucho grano porque tiene volúmenes de producción sumamente significativos, bueno, ahí lo sabe el profesor Brown, cómo exporta carne de cerdo, carne de pollo, es el primer exportador mundial de carne vacuna. Es decir, creo que ahí donde nosotros, de alguna manera, tenemos que innovar, tenemos que realmente producir un punto de inflexión. Me parece que en eso, bueno, ustedes que se han abocado ahí, me parece que ahí donde tenemos que estar aportando concretamente. ¿Cómo hacemos concretamente? ¿Cómo podemos asesorar a los que definen políticas públicas para que de alguna manera reviertan esa tendencia? Me parece que ahí es el punto crucial. Yo a veces, lo digo honestamente, no me alegro a veces cuando salen los titulares de los diarios, aumentó, ahora han dicho en 15, 20 días aumentó 2.000 millones de dólares las exportaciones, pues seguimos vendiendo granos. Y acá lo que tenemos que ver, que la generación de empleo la vamos a lograr cuando dejemos de exportar grano que valen 200, 300 dólares y transformemos eso. Un aceite hoy llegó al récord de 1.500 dólares la tonelada, 1.500. Versus una tonelada de soja que aquí en Argentina está a 350. Vean la diferencia. Creo que ahí yo creo que está el punto. Entonces, la generación de empleo, como toda la esperamos y creemos que es necesario en una economía que tiene que estabilizarse y después proyectarse, tiene que a partir de eso creo que tiene que hacer
tenemos que estar discutiendo. Me parece que ese es un punto para mí importante. Otra cosa que ustedes dijeron tiene que ver con la concentración de empresas, que es clave, es real, inefable. Lo que yo le haría es, bueno, la concentración a manos de empresas de qué origen, particularmente en el sector granario, han sido base empresas extranjeras. Si ustedes ven el ranking, hace 20, 30 años, ¿quién nos iba a imaginar que en trigo la principal exportadora era COFCO, que es China? Si lo hubiéramos pensado, jamás no hubiéramos pensado eso. Y fíjense también en el caso de las exportaciones de carne vacuna, donde ahora ha habido una disminución, pero hace 4 o 5 años los principales frigoríficos argentinos estaban a manos extranjeras. Entonces, son aspectos que creo que también es un poco el reflejo de algunas políticas que se han venido trabajando. Así que, desde ese punto de vista, hay algo que me parece interesante que podemos también estar discutiendo. Con respecto a la Pampa, para hacerla corta, o sea, veo una alta dependencia de la primarización. Ustedes planteaban un 75%. Realmente, el producto primario a nivel nacional tenemos que andar en el 25%, poner un poquito más. Ustedes sabrán ahí, pero no llega al 30%. Es decir, vean la diferencia del desempeño comercial de la Pampa versus lo que es el país. Es decir, hay una disociación terrible. Ahí hay que actuar rápidamente. Ahora yo me pregunto, en la Pampa hay ovinos, hay porcinos, hay caprinos. Bueno, creo que ahí hay que poner el acento, porque de esa manera, exportando más carne, vamos a incrementar el porcentaje de la MOA, que acá están en un 24%. El total nacional creo que debe andar en el 30 y algo, no me acuerdo bien en este momento, pero creo que ese es un punto, y eso vuelve a lo mismo. Vamos a seguir vendiendo granos, vamos a seguir, bueno, ahí viene el punto. Y otra cosa más que me gustaría, sería interesante ver, es mucha producción de la Pampa que yo he visto, que se va, por ejemplo, o animales que se van a faenar a otras provincias, o que por otra causa se van a procesar a otras provincias. Me parece que ese es un punto sobre sugiero que ustedes trabajen, porque me parece que es algo para revertir. No puede ser que, evidentemente, mucha de la producción provincial se gire a otras provincias que usufructen, y ustedes ya saben, procesamiento implica empleo. O sea que le está generando empleo a otras provincias cuando se podría capitalizar localmente. Así que, bueno, tengo algunas cositas más, pero simplemente era eso, felicitarlos por la iniciativa, por el laburo que hacen. Y bueno, en algún momento podré hacer algún aporte concretamente, pero bueno, me parece bien que destinen todo esto y ojalá podamos hacer para revertir muchas de las cosas que ustedes han planteado y que me parecen interesantes, incluso hasta poder debatirlas. Ojalá que en algún momento podamos debatirlas hasta personalmente. Sería interesante. Esta modalidad a veces no. Pero bueno, tomamos lo que hay y bueno, como último, simplemente felicitarlo. Gracias. Daniel, gracias a vos por tu perspectiva. En realidad me encantaría debatir, decir que en algo tengo algún contrapunto, pero todo lo que estás planteando está en el terreno de lo que venimos pensando y de alguna manera tiene su aporte a la discusión. Creo que todas las perspectivas que vos le sumás, el tema de qué capitales son los que de alguna manera están concentrando las exportaciones, la capacidad de agregado valor y la distancia que tenemos con... O sea, vos lo dijiste recién, en realidad el desempeño comercial, pero también es el desempeño agroindustrial, ¿sí? De alguna manera la capacidad de transformación que tenemos, más la capacidad comercial, son puntos flojos que tiene la provincia si se compara solamente con el resto del agregado nacional. O sea, comparando solamente con el promedio nacional, esos 2, 3 aspectos que tienen que ver en esencial con nuestra carrera, con nuestra facultad. Así que de alguna manera tenemos que tomar el guante como institución educadora de profesionales y tratar de generar instancias de discusión y agregado de valor profesional para interpretar y proponer, y por eso me parece que está bueno también, Daniel,
seguramente los vamos a sumar a todos los que estén con interés de aportar, cuando empecemos a pensar la etapa más propositiva, que tiene que ver con no solamente quedarse con el diagnóstico, sino también proponer desde una subjetividad, desde una inercia académica, científica, pero proponer lineamientos políticos, estratégicos, privados, que de alguna manera entendamos, agregan, aportan hacia objetivos más de desarrollo provincial y que están obviamente empalmados con los desarrollos sostenibles 2030 de la ONU, que es un poco el norte que se propusieron varios países, a los cuales Argentina, La Pampa adhirió, y que también, además de la consecuencia económica de las políticas y las estrategias, también tenemos que pensar la multiperspectiva sobre lo social, lo ambiental, lo institucional, que es un poco también lo que queremos poner en la mesa cuando se piensan políticas públicas y estrategias privadas para que no solamente se piense desde una arista o desde una perspectiva, sino que las decisiones empiecen a ser complejas, porque los entramados productivos son sistemas complejos, y por lo tanto la política tiene que estar construida a partir de la interpretación del sistema complejo y obviamente el agregado de valor que podamos hacer todos los actores para interpretar la múltiple cara de la realidad. Así que gracias, Daniel. Bueno, por el momento no tengo... ¿se escucha, Santiago? Sí. Sí, perfecto. Bien. Por el momento no tengo consultas por parte de la gente que está conectada por YouTube. No sé si hay alguna consulta. Bueno, si te parece, Diego, obviamente nos quedamos a disposición. Todos nosotros estaremos a disposición para discutir cualquier tipo de agregado de valor que entiendan que aporte un poco a las investigaciones. Agradecemos de vuelta a las instituciones, a Roberto, Santiago, Rocío, que trabajaron para llevar este punto adelante. Y bueno, solamente aclarar que la exportación, si bien era un dato que queríamos traer arriba de la mesa, porque bueno, los datos están frescos, tienen perspectiva y la verdad que invitan a reflexionar, la exportación es uno de los indicadores o uno de las aristas de desempeño que estamos midiendo, y que cuando tengamos también varias aristas arriba de la mesa, seguramente la discusión que plantea Daniel, que plantea Cacho, va a tener muchos condimentos, y esa discusión también hay que amasarla con muchas disciplinas como para poder interpretarla mejor y obviamente proponer versiones superadoras para el desarrollo de los entramados y de la provincia. Agradezco de vuelta, Diego, y quedo a disposición, obviamente. Bueno, si no hay más consultas, estaríamos dando por finalizado este seminario. Agradecemos a quienes se conectaron por el canal de YouTube de la Facultad de Agronomía. Agradecemos también a las instituciones que participan de esta organización, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, INCITAP, INTA, y bueno, a todos los presentes, y obviamente a quienes trajeron esta propuesta para discutir, por la participación de todos. Así que bueno, nos estaremos encontrando el próximo miércoles, si no me equivoco, no tengo en este momento